Bienvenidos, este es el seminario web sobre reforzamiento de estructuras con materiales compuestos, FRP. En particular, hoy nos vamos a dirigir al sistema SICA Carbodur. Mi nombre es Matías Polsinetti y les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Cemento Portland Argentino. Y hoy tenemos el gran agrado de contar con el ingeniero Jorge Rendón, quien nos va a presentar esta charla. Jorge es especialista en rehabilitaciones de estructuras y su base es en SICA Colombia. Antes de cederle la palabra a Jorge, voy a dar algunas recomendaciones e instrucciones para que todos estén al tanto de cómo gestionamos este webinar. Jorge, si podemos pasar a la siguiente, ahí está. Bueno, simplemente para que todos sepan que pueden registrar las preguntas que ustedes tengan sobre el contenido de este webinar en cualquier momento. Van a ver en pantalla un panel, que es el panel de GoToWebinar. Allí hay un botón que les permite registrar preguntas, así que siéntanse libres de hacerlo todas las veces que necesiten. Nosotros vamos a recolectar esas preguntas cuando termine el webinar y en la medida que sea posible vamos a ir respondiéndolas por mail posteriormente. Lo segundo es que sepan que van a poder disponer del video de este webinar unos días en adelante. Lo vamos a cargar en la página web del ICPA, así que allí mismo lo van a poder visualizar de nuevo aquellos que lo deseen. También vamos a ofrecer el archivo de esta presentación en formato PDF para quienes quieran también volver a recorrerlo. Lo tercero es que cuando termine este webinar van a encontrar una encuesta de satisfacción. Les pedimos que la completen porque es la forma en la que nosotros identificamos si estas actividades son de agrado de ustedes y por supuesto también siéntanse libres de hacer recomendaciones sobre otros webinars que estén interesados en escuchar. Y por último, todos aquellos que permanezcan en este webinar van a recibir un certificado de participación aproximadamente una hora después de que termine el webinar. Lo van a recibir en la dirección de mail que registraron para poder participar de este webinar. Así que ya simplemente le cedo la palabra a Jorge y vamos a comenzar. Jorge, bueno, muchas gracias y te cedo la palabra para dar comienzo. Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en la ingeniería y en la arquitectura a nivel mundial, como es el reforzamiento de estructuras, más exactamente con uno de los métodos de reforzamiento que tiene más utilización a nivel mundial y está en un auge increíble en todos los países del mundo, también en Latinoamérica, como son los materiales compuestos FRP. Me refiero a lo que son las platinas de carbono, los tejidos de fibra de carbono, materiales que tienen resistencias altísimas, mucho más grandes que el acero, eh, y que se están utilizando para reforzamiento de estructuras. Vamos a hacer un recorrido por la teoría de estos materiales, cómo se aplican. Vamos a hablar también del diseño, básicamente de la normativa norteamericana, que es la que se utiliza en Latinoamérica, básicamente. Miraremos las ecuaciones de diseño y finalmente pues presentaremos un software que es de gran ayuda para los cálculos, ya que los cálculos a mano pues son muy largos. Entonces vamos a hacer un recorrido por el mundo de los materiales compuestos FRP. Me presento, pues, mi nombre es Jorge Rendón, trabajo para SICA Colombia, soy ingeniero civil estructural y doy apoyo también a las SICAs de Latinoamérica en los temas de rehabilitación de estructuras y reforzamiento estructural. Mis temas de estudio pues son todos los métodos de reforzamiento de estructuras, aislamiento sísmico, disipación de energía y más exactamente pues lo que son el desarrollo y cómo se aplican los materiales compuestos en el diseño de este tipo de reforzamientos. Bueno, el contenido de este webinar pues, va a tener dos partes, que va a ser los materiales compuestos FRP. Explicaré lo que son la división de estos materiales, que son los laminados prefabricados y los laminados manuales. Lo vamos a ver en acción, cómo se aplica para reforzar estructuras. Miraremos algunos proyectos muy interesantes. La segunda parte la dedicaremos a ecuaciones de diseño basados pues, en la guía norteamericana, el ACI 442R, y vamos a mirar finalmente pues un ejemplo utilizando el software de SICA que se llama el software SICA Carbodur, y finalmente pues unas
unas conclusiones. Bueno, primera parte, lo que es la teoría, que son los materiales compuestos FRP. Digamos que FRP es una sigla en inglés que quiere decir un polímero que es reforzado con unas fibras. Es básicamente unas fibras de carbono, que son las que tienen, pues, digamos, mayor resistencia a la tensión. Les decía que son fibras, digamos, cuando uno mira las propiedades, unas 10 veces más resistentes que el acero, digamos, unas 10 veces a tensión, que se juntan con una resina, normalmente epóxica, y se forma un material compuesto. Estos materiales han sido utilizados en otras industrias desde hace varias décadas, incluso antes que la industria de la construcción, por ejemplo, la industria militar, la industria aeroespacial, la industria aérea, la industria automotriz y también la deportiva. Básicamente, lo que es estos elementos, en el caso de los aviones, el fuselaje y las alas, prácticamente es toda de material compuesto por lo liviano que es. Son materiales que son unas 5 o 6 veces más livianos que el acero, con unas resistencias mucho más grandes, y también en la industria automotriz, sobre todo los carros de competición, y en la industria deportiva. O sea, básicamente ahorita todos los instrumentos deportivos, palos de golf, raquetas de tenis, arcos para tirar flechas, bicicletas de competición, todo está hecho de material compuesto. La clasificación de los materiales compuestos. Básicamente hay dos clasificaciones, lo que son los laminados prefabricados y los laminados manuales. Es importante aclarar que una cosa es la fibra, en el caso de la de color negro, la fibra de carbono, pero cuando ya lo junta uno con la resina se forma el material compuesto y ya lo llamamos laminado, ya se forma un laminado. En el caso de los laminados prefabricados, son los que fabricamos digamos, los hace el fabricante a medida, escogiendo anchos y espesores, y es básicamente, pues se junta el hilo de fibra de carbono con la resina y sacamos unos materiales preformados. Normalmente son las platinas de fibra de carbono. Esto viene en presentación de rollos de 100 metros, 250 metros, uno corta lo que necesita y normalmente se aplican para reforzamientos a flexión, como pueden ver ustedes ahí en esa viga que estoy señalando, un reforzamiento a flexión para aumentar la capacidad de esa viga. Hay otros que son los laminados manuales, y es que se junta la resina con la fibra en obra, y ahí se forma el laminado. Entonces, si tenemos que envolver un elemento estructural como una viga, una columna, darle forma, entonces ahí se utilizan los laminados manuales. Lo que son los laminados prefabricados solamente son para reforzamientos en donde va recto el material, sobre todo reforzamientos a flexión. Esto sí, los laminados manuales se pueden acomodar a la forma que tenga el elemento estructural que vamos a reforzar. Bueno, ¿por qué utilizar los materiales compuestos FRP? Primero, gran resistencia a la tensión. Yo les decía que estos materiales, ya cuando uno junta la resina con la fibra, pues la resistencia baja un poco, ya no son 10 veces la resistencia a tensión del acero, queda más, en el caso de las platinas, son unas 6, 7 veces más resistente que el acero. De todos modos, es una resistencia muy alta. Se colocan siempre en las zonas de tensión del elemento estructural, para ayudarle al acero de refuerzo a tomar, digamos, esas tensiones ahí. Lo otro es bajo peso, unas 6 veces menos denso que el acero, se puede transportar de manera muy fácil, se instala de manera muy rápida. Otra característica que tienen es que no se descomponen con el tiempo. Digamos, un material que si usted lo mantiene bien almacenado, no se descompone, dura durante, pues, digamos, todos los años que usted quiera. Y lo otro es que no tiene problemas de corrosión, o sea, no tiene el problema del acero de refuerzo, que si se corroe, estos materiales usted los puede meter incluso en agua de mar y no tiene ningún inconveniente, o sea, no tiene problemas de corrosión. Un comparativo entre las resistencias de las fibras con el acero. El acero pues empieza a fluir más o menos a los 420 megapascales o 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, pero por ejemplo, fibras como la aramida o el basalto o el vidrio, o la más resistente de todas, que es el carbono, la más preferida por los ingenieros estructurales, pues digamos que tienen muchísima más resistencia a tensión, aunque uno trabaja
normalmente con una resistencia promedio. Eso lo vamos a ver cuando veamos algunas ecuaciones de diseño. Por factores de seguridad, las ecuaciones pues son conservadoras y uno trabaja solamente con una mitad o menos de eso de la resistencia a última tensión que da el fabricante, como pueden ver ustedes ahí. Un comparativo entre la fibra de carbono y un cabello humano, una fibra de carbono es unas 10 veces más delgada. Como pueden ver ustedes aquí, vemos un cabello humano 10 veces más grueso y la fibra de carbono es 10 veces menos diámetro, o sea, es un filamento pues bastante delgado. Este video muestra la gran resistencia a tensión que tienen estos materiales. Son dos vigas pequeñas, una reforzada con platina de carbono y otra no, de apenas 5 por 5 centímetros de sección. Entonces van a ver ustedes la que tiene una platina de carbono, cómo aguanta, digamos, mayor carga. Ahí se está viendo el video, Matías, ¿cierto? Es correcto, Jorge. Ok, ahí digamos que esto es un video que lo hizo Sika Nueva Zelanda. Nosotros hacemos esta demostración también, en donde miren ustedes la viga que no tiene reforzamiento, no aguanta ni siquiera con el peso de una persona. Ahora viene la que está reforzado con la platina de carbono de apenas 1.2 milímetros de espesor y pueden ver ustedes aquí la cantidad de carga que soporta la viga. Miren, allá van casi 400 kilos, ya va llegando a 500 kilos. Incluso se dan el lujo de brincar y como pueden ver ustedes, la viga de concreto soporta solo porque está la platina de carbono ahí, que tiene gran resistencia a la tensión. Esa es una platina de unas 7 veces más que el acero en la tensión. Y estos son reforzamientos de losas en edificios y puentes. Este es el sistema europeo de los suizos, el Carbodur, pues carbo de carbono y dur hace referencia a las resinas con las cuales se adhieren los materiales. Recuerden que es una fibra de carbono con una resina, se forma el material compuesto, lo que se llama el laminado. Esta es una platina de carbono, un laminado prefabricado que nosotros pues lo hacemos en fábrica. Esto es un invento suizo en donde alineamos muy bien, estiramos los hilos de fibra de carbono y los metemos en una matriz epóxica y ellos quedan, digamos, soportando gran resistencia a la tensión. Al final queda con unas 6-7 veces más que el acero. Bueno, la primera aplicación a nivel mundial fue en Suiza, cuando les decía que ellos inventaron la platina de carbono en el año 91 en las afueras de Zurich, colocaron platina de carbono. En ese momento, pues era muy costosa la platina de carbono, pero se dieron cuenta que era un material muy resistente a la tensión y que tenía gran futuro en la ingeniería para reforzar estructuras que iban a soportar grandes pesos. Entonces aquí vemos que están colocando la platina de carbono en parte de la luz y funcionó muy bien. De ahí, digamos, para acá, de los años 90, para acá, pues son muchos los reforzamientos que se han hecho. El sistema entra 5 años después en Latinoamérica. Esta es la primera aplicación en Latinoamérica, un puente, y es un reforzamiento típico acortante, básicamente, como pueden ver ahí en las esquinas, en los apoyos, hay unas tensiones diagonales cuando pasan los carros, y eso es lo que se llama cortante. Normalmente los estribos son los encargados de absorber esa carga, pero cuando los estribos están muy separados o el diámetro del acero es muy pequeño o sus propiedades de fluencia, entonces hay que ayudarle con estos materiales. Aquí se colocaron 162 metros lineales de platina de carbono, laminado prefabricado y el reforzamiento todavía está ahí. Ese es el reforzamiento más viejo que tiene Latinoamérica en el año 96. Ya ahí ya empiezan a entrar en 97, 98 en el resto de Latinoamérica y ahorita pues Latinoamérica los utiliza
digamos, bastante en muchos reforzamientos de estructuras. Vamos a mirar el portafolio, digamos, que tenemos de FRP en Latinoamérica, que es el mejor que se ofrece a nivel mundial. Lo que es el sistema SICA Carbodur, básicamente tenemos los tejidos de fibra de carbono, los laminados manuales para envolver elementos estructurales. Aquí ya vemos la fibra de carbono con el adhesivo en este caso es transparente. Vemos los laminados prefabricados, que es la platina de carbono. También tenemos un cordón de fibra de carbono para reforzamientos tipo NSM, que es dentro del concreto, o cuando ya la platina de carbono posttensada, cuando el nivel de cargas, digamos, es grande y la platina de carbono convencional no es capaz con esas cargas, vamos con el sistema posttensado, también es invento suizo, y mediante el uso de una cabeza de fibra de carbono, unos elementos metálicos y un gato, se tensionan a la platina de carbono con 22 toneladas y ese es un sistema activo, se llama el carboestrés. Esto pues es ya lo más grande que se ha inventado en cuanto a reforzamientos con materiales compuestos. Este es el portafolio que está disponible, digamos, en Latinoamérica, que está incluido en el software, de manera que los ingenieros estructurales puedan escoger con qué tipo de material van a hacer, digamos, el reforzamiento. Vamos a hablar un poquitito de lo que es los laminados prefabricados, las platinas de carbono, que les decía que es un invento suizo, cómo es el uso, cómo es su clasificación y cómo se fabrican. Bueno, estos son lo que son los laminados prefabricados. Les decía aquí, volviendo al dibujo, recuerden la clasificación que son laminados prefabricados y laminados manuales. Entonces vamos a hablar de los laminados prefabricados, los que se hacen en fábrica, juntando el hilo de fibra de carbono conjuntamente con la resina. Normalmente, si viéramos una vista microscópica, vemos aquí los hilos de fibra de carbono, que son unas 10 veces más delgados que un cabello humano, y van en una proporción de 70% de fibra y 30% de resina. Estas platinas de carbono se utilizan de manera recta y son para reforzamientos normalmente a flexión. Tienen resistencias del orden de 28.000, 35.000, eso es kilogramos centímetro cuadrado, eso es unas 6-7 veces más resistentes que el acero. El proceso de fabricación es un poco secreto, pero digamos que tiene su ciencia, pero básicamente es así. Por acá entran los hilos de fibra de carbono, se impregnan con la resina, ahí se forma el laminado, entran a unos moldes donde se calientan y se estira el hilo de manera que quede perfectamente alineado en la matriz epóxica. Y ya por acá se corta cuando ya ha secado el adhesivo y sale el material preformado. Esas son digamos, el proceso de fabricación de las platinas de carbono o los laminados prefabricados. El procedimiento de instalación pues es muy sencillo, cubre más o menos unos 10 pasos, en donde el primer paso pues es armar los andamios donde usted va a caminar con toda la herramienta para preparar la superficie, para colocar los materiales compuestos. Algunos son muy sencillos como acá en puentes pequeños, pero para puentes grandes hay que hacer un andamio descolgado, muy seguro porque aquí van a caminar las personas que van a instalar el material. El segundo paso es preparar la superficie, hay que delimitar dónde voy a colocar la platina de carbono, quitarle 1 milímetro de piel al concreto, esa es la preparación para la platina de carbono, y si el concreto pues está muy deteriorado hay que utilizar morteros de reparación para regularizar la superficie. Normalmente se utiliza una bujarda, como estoy señalando ahí con el cursor, creo que están viendo el cursor, ¿cierto, Matías? Ahí. O Laura, si me pueden verificar. Aquí estoy moviendo el cursor. No, yo no veo el cursor. ¿No lo ves? Jorge. No, señor. No. ¿Dónde hay una? Por aquí debe haber una forma de... Ah, bueno, por acá. Voy a... el puntero láser, ahora sí, ¿cierto? Ahí va, exacto. Ahí se ve, sí, sí. Ok. Entonces aquí estoy señalando, digamos, cómo se prepara la superficie con unas puntitas que tiene ahí metálicas y se le quita 1 milímetro de piel al concreto. Entonces es básicamente, o si la superficie está muy deteriorada, pues se utilizan morteros de reparación. Aquí les decía que hay que delimitar dónde voy a preparar la superficie. El paso número 3, se corta la platina de carbono con una cegueta. El paso 4, se limpia muy bien con un trapo blanco. Normalmente se utiliza un thinner fino,
de manera que se le quite toda la grasa, el polvillo que tenga la platina de carbono, se mezcla el adhesivo y luego se mezcla el adhesivo. Normalmente se coloca el adhesivo en un dispositivo de madera, como se ve ahí, que tiene una ranura acá, normalmente más grande en el centro y un poquitico más delgado en los extremos, o sea que salga con más adhesivo en el centro. Y aquí ven ustedes cómo sale ya el adhesivo sobre la platina de carbono. O sea, con este dispositivo es muy rápido la colocación. Y luego miren cómo queda la superficie, la preparación de la superficie acá, rugosa. Luego viene acá, está colocando el adhesivo en la superficie. Y aquí ya están colocando la platina de carbono. Miren lo fácil de que es la instalación. Un detalle muy importante y es que la platina de carbono y su adhesivo endurece, fragua, cura con vibración. O sea, no es necesario suspender el tráfico. Esa es una ventaja enorme del sistema, lo cual lo hace mucho más barato que otros, porque si usted no tiene que cerrar el puente, eso es una ventaja muy grande. Sobre todo puentes que tienen gran digamos, circulación, muchos vehículos, como en el caso de, digamos, en Argentina, Buenos Aires, pueden estar pasando 20.000, 30.000 vehículos al día por un puente, y si uno lo puede reforzar y suspender el tráfico, pues ya de entrada es mucho más económico este sistema. Hay otros sistemas que, por ejemplo, el concreto reforzado, hay que suspender el tráfico mientras el concreto endurece o fragua, entonces eso sale muy costoso. Este sistema tiene esa ventaja, que se puede reforzar sin suspender el tráfico, porque la platina, el adhesivo seca con vibración. Esas son investigaciones que ya hemos hecho, para que lo tengan en cuenta. Y aquí, digamos, en el paso 9, con un rodillo, asentamos la platina y quitamos el excedente de adhesivo, y ya finalmente se protege con una pintura, con un mortero, o se puede dejar así si no hay peligro de vandalismo, o también que los rayos del sol no le vayan a dar. Es importante que los rayos del sol no estén en contacto con el material compuesto. Siempre hay que protegerlo con una pintura o con un mortero, colocarle algo encima. Bueno, lo otro es el traslapo, que en el caso de los laminados prefabricados, como las platinas de carbono, el traslapo se hace así: se coloca una platina acá, la otra a tope, y se le coloca un pedazo de platina encima, siempre respetando la longitud de desarrollo de los materiales compuestos que se calcula con esta ecuación de la normativa norteamericana. Esto es así, al igual que el acero, pues los materiales compuestos necesitan una longitud de desarrollo para, digamos, soportar toda la fuerza. Esto depende del módulo de elasticidad del laminado, el espesor, el número de capas y la resistencia a compresión del concreto. Esto más o menos son unos 20, 30 centímetros no más a cada lado, y así se traslapa los laminados prefabricados. Vamos a mirar los tejidos de fibra de carbono, la otra que son los laminados manuales. Yo les decía que si ustedes tienen que tomar la forma del elemento estructural, como pueden ver ustedes aquí en esta foto, en una viga tipo I, una viga tipo Ashton, entonces usted no puede colocar laminado prefabricado porque no se deja doblar. En cambio, el laminado manual, sí, el tejido de fibra de carbono que se impregna con el adhesivo en obra y se coloca sobre la superficie. Como ven ustedes ahí, aquí está, en esta vamos a mirar entonces lo que son los laminados manuales. Y hay diferentes tipos de laminados manuales. Normalmente el de color negro, pues el más preferido por los ingenieros estructurales, el que mayor resistencia a la tensión tiene. También está la fibra de vidrio y la fibra aramida. La aramida, por ejemplo, sirve para impacto, para proteger a las pilas de los puentes de los impactos de los vehículos. Entonces uno le coloca este material a la pila, y cuando un carro se choca contra ella, pues el concreto no se va a dañar. Entonces también se utiliza para eso. La fibra de vidrio se utiliza mucho para reforzamiento de mampostería. Es muy compatible con la mampostería. Bueno, estos laminados manuales, pues cuando usted ya junta la resina con la fibra, quedan en proporción, digamos, de más o menos un 60% de adhesivo, 40% de fibra. Por lo tanto, tiene menos resistencia que los laminados prefabricados. Más o menos
quedan con el doble o el triple que la resistencia del acero, mientras que los laminados prefabricados unas 6, 7 veces. O sea, el laminado prefabricado tiene mayor resistencia, aunque este también, digamos, con tener el doble o el triple el acero, digamos, en resistencia a tensión, pues de todos modos una ventaja enorme también. ¿Cómo se fabrican estos tejidos? Pues simplemente se utilizan unos telares computarizados que colocan la cantidad de hilos dependiendo del espesor que tenga la fibra, el gramaje, porque vienen con diferentes espesores. Un detalle muy importante es que se coloca un hilo de nylon, como pueden ver ustedes acá, y ese hilo de nylon se calienta, se derrite, se pega sobre los hilos de fibra de carbono, y eso hace que uno pueda manipular de manera con cierta fortaleza la fibra de carbono, el tejido, que no se deshilache, que no se destruya cuando le coloquemos el adhesivo encima. Este hilo de fibra de carbono es muy importante en el proceso de fabricación del laminado manual. El proceso de instalación, pues también son unos más o menos 10 pasos, en este caso creo que son 9 pasos, en donde lo primero, pues al igual que los laminados prefabricados, es colocar el andamio, un andamio seguro, de manera que podamos tener acceso al elemento estructural que vamos a reforzar. Obviamente redondear los bordes de todas las esquinas por donde va a pasar el laminado manual, corregir las imperfecciones, los huecos, los pedacitos de hormigón que hagan falta, como ven ustedes ahí. En la foto en color gris oscuro es un adhesivo que se utilizó para corregir imperfecciones, que quede lo más liso posible la superficie. Aquí la preparación de superficie es con pulidora, ya no quitándole 1 milímetro de piel, sino dejándola lo más lisa posible. Se corta el tejido de fibra de carbono. Estos tejidos vienen en longitudes de 50 o 100 metros, 50 centímetros de ancho. Se prepara el adhesivo, 2 componentes, y se impregna el tejido. Aquí cortaron tiras de 7 centímetros para un reforzamiento de un puente, y aquí ya están formando el laminado. Cuando juntan la fibra de carbono con el adhesivo, se forma el laminado. Se imprima la superficie con el adhesivo y luego se coloca el tejido, como ven ustedes acá. Este es una plaza de toros en donde, digamos, una estructura que va a contener, digamos, mucho público, digamos, por reforzamiento, actualización sísmica, se colocaron estos materiales. Finalmente se protege el material compuesto con un mortero de reparación o con un recubrimiento, una pintura, pero nunca se dejan, digamos, a la intemperie. Serían los 8 pasos, digamos, para el reforzamiento con laminados manuales. Al igual que el traslapo con los laminados prefabricados, pues el laminado manual se traslapa de manera diferente. Simplemente a uno se le acaba la tela acá, entonces uno traslapa calculando esta longitud de traslapo con la ecuación. Estos son más o menos para las telas más gruesas, unos 20 centímetros de traslapo solamente. Y este es el mismo cálculo que se hace cuando envuelvo una columna, cuánto tengo que traslapar, o sea, montar una fibra sobre la otra. No se puede dejar aquí a tope porque queda abierto, sino que hay que traslapar. Esto es, digamos que es muy importante. Hay que redondear bordes con radios de entre 1 centímetro y 2,5 centímetros más o menos. Y ahí, digamos, en el caso de confinamiento de columnas, hay errores habituales en donde, digamos, el material compuesto no trabaja bien si no se aplica de manera apropiada. Por ejemplo, este caso, si usted tiene un muro acá, no puede hacer el reforzamiento porque le falta un lado, no sirve 3 lados, tiene que ser los 4 lados, envolviendo totalmente. O cuando usted tiene 2 columnas y hay un espacio acá, esto hay que rellenarlo. O cuando usted tiene formas de este estilo, en forma de L o columnas muy alargadas, ya no se mejora la capacidad carga axial. Digamos que sirve para cortante, que es una tensión diagonal cuando llega el sismo, pero para aumentar la capacidad carga vertical ya estas formas, digamos que no sirven. Obviamente hay unos pasos, lo vamos a mirar, unas limitantes en el caso de diseños de confinamiento de columnas. Ya en unos cuantos minutos, cuando entremos a ver las ecuaciones, van a ver ustedes cuáles son las limitantes para esto. Vamos a mirar el FRP en acción, el Fiber Reinforced Polymer, lo que llaman los polímeros reforzados con fibras, así lo llaman los materiales compuestos, pues porque es una resina y una fibra es un material compuesto. El hormigón es un material compuesto también porque tiene piedra, arena, tiene cemento, agua, aditivos.
es un material compuesto también. Esto también es un material compuesto, pero es un polímero reforzado con unas fibras. Aquí vemos este reforzamiento de acortante, se llama esto, de unas vigas tipo asto. Entonces, normalmente, y si tomamos en cuenta la normativa norteamericana, el ACI 440, normalmente se refiere a estructuras de concreto reforzado, aunque también se hacen reforzamientos de estructuras de mampostería, también se hacen reforzamientos de estructuras metálicas, también se hacen reforzamientos de tuberías de petróleo y de gas que vienen calientes incluso. Todo ese tipo de estructuras se utilizan estos materiales para reforzarlos. Entonces, tienen un gran futuro y cada día se utilizan muchísimo más. A medida que la normativa avanza y hay más usos, los ingenieros estructurales los utilizan más. Por ejemplo, este es un caso típico de flexión de vigas, cortante en vigas y confinamiento de columnas. Bueno, vamos a mirar entonces ahora lo que es digamos, también se hacen reforzamiento de estructuras antiguas, mamposterías, por ejemplo, esta chimenea de mampostería o esta iglesia antigua de unos 300 años de antigüedad, entonces se reforzó acá por el reforzamiento sísmico, cambios de rigideces acá. Cuando llegue el sismo, normalmente aquí se concentran unos esfuerzos. También se hacen reforzamientos de estructura de mampostería, como les dije también, metal, tuberías de petróleo también, estructura de madera también se refuerza con estos materiales. Un caso típico de reforzamientos es por aumento de cargas verticales, como ven acá, o por modificaciones en la estructura, que tengamos que abrir un hueco para meter una escalera, un ascensor o un equipo muy pesado, hay que reforzar, ya sea a flexión o a cortante. Entonces, como ven ustedes acá, y esto es lo que voy a explicar, digamos, más adelante, cómo son, digamos, las ecuaciones de diseño de esto. Aquí vemos en el caso de puentes también, por aumento de cargas verticales, vemos reforzamientos a flexión, cortante o confinamiento de columnas también. Esto digamos que son por cargas verticales, pero también, y lo último que se agregó en el año 2017 en la guía norteamericana fue el capítulo 13 y es el diseño sísmico, la unión viga-columna, o en el caso de pantallas en concreto reforzado, también uno puede mejorar su desempeño sísmico con estos materiales. O sea, aquí ya es un poquitito, el diseño es un poquitito más complejo, pero también se le está dando este uso. De hecho, desde hace mucho antes del 2017, en Latinoamérica, pues hemos utilizado también otras normativas europeas o incluso los japoneses tienen ya el diseño sísmico desde antes del año 2017. Esto fue lo último que se agregó en la guía norteamericana. También diseño sísmico de puentes, como ven ustedes ahí, la zona de rótula plástica, acá, por sismo, es la parte que hay que reforzar. Importante, pues, utilizar una normativa que sea respetada por los ingenieros estructurales, es el caso, por ejemplo, de la guía norteamericana, hay también guías europeas, y usualmente, pues, lo que es el cálculo del equilibrio de fuerzas es muy complejo, largo, entonces se utiliza software de diseño. Más adelante vamos a mirar esto. Es un software que hace, digamos, diseños con reforzamientos con estos materiales y les vamos a explicar más adelante cómo es su uso, sobre todo de dónde lo descarga de manera gratuita. Es un software que ofrecemos para los ingenieros que gustan del diseño con estos materiales. Algunos proyectos interesantes en Latinoamérica, por ejemplo, por aumento de cargas verticales, un puente, no se suspendió el tráfico mientras se reforzaba flexión. Este es un reforzamiento típico a flexión. Mire un rollo de fibra de platina de carbono, un laminado prefabricado, están colocándolo aquí en las vigas, como pueden ver, y no se suspendió el tráfico. Más o menos 4 kilómetros de platina de carbono se colocaron en tiempo récord, sin suspender el tráfico. Este es un edificio en Caracas, un edificio diseñado en los años 60, no tenía reforzamiento sísmico, obviamente solo tenía pórticos en un sentido y había que reforzar los nudos. Es uno de los reforzamientos más interesantes que se han hecho.
en el continente, incluso ganó premio como una de las mejores reforzamientos por el Instituto Internacional de Reparación del Concreto, lo que es uso de material compuesto para reforzamiento sísmico en la parte de la unión viga-columna, sin cambio de rigidez, una solución técnica muy eficiente y muy elegante, sin cambiar la estética, digamos, de la estructura. Este es otro proyecto, este es en Panamá, aumento de cargas en un muelle, demolieron la losa, reforzaron las vigas, esto es lo que se llama un típico caso de reforzamiento acortante, colocaron unas nuevas losas prefabricadas y aquí va a caminar una grúa bastante pesada, entonces tocó reforzar acortante las vigas. Este es otro reforzamiento en Bogotá, puentes, vigas tipo I, vigas tipo ASTO, y no se suspendió el tráfico mientras se hacía este reforzamiento. Esto finalmente lo pintaron y no se ve, solamente tiene 1 milímetro de espesor el reforzamiento, 1 milímetro. Este estadio donde juega la Selección Colombia, en Barranquilla, desde su inauguración en 1984, los 56 codos aguja, que son estos acá, que están aquí alrededor, empezaron a fisurarse después de que empezaron los partidos y las barras bravas a brincar. Todo, entonces se colocaron tiras de fibra de carbono, primero se inyectaron las fisuras y miren que no hubo cambio de rigidez ni nada. Esto finalmente se pinta y no se ve. Obviamente es una solución que no cambia la estética ni la arquitectura de la estructura. En Ecuador, esta catedral en Cuenca, en el sur de Ecuador, esta cúpula que estaba fisurada, miren el tamaño de una persona aquí, pequeñita, donde estoy señalando, pero miren el tamaño tan grande de la estructura de mampostería. Una iglesia de varios siglos de antigüedad y se reforzó porque miren la fisura, se estaba abriendo y para evitar que se siguiera abriendo, entonces se toma, se abre, se le colocan los tejidos alrededor, aquí, arriba y abajo, 2 tiras arriba, 2 tiras abajo, y de esa manera, esto luego se pinta de color azul y no se ve, o sea, realmente no se cambia la estética de la estructura. Una chimenea de mampostería de 1926, también un monumento pues histórico de la ciudad de Bogotá, como pueden ver, aquí estamos colocando el adhesivo para que la fibra pase de manera suave, sin copiar las irregularidades de la mampostería, y finalmente se pinta el reforzamiento de color amarillo para protegerlo de los rayos del sol, como ven ustedes acá. Esta es una plaza de toros en la ciudad de Cali. Aquí vemos reforzamientos en las graderías y también tejidos de fibra de carbono, laminados manuales, reforzamientos a flexión acortante. Esto finalmente pues se pintó y no se ve el reforzamiento. Bueno, vamos a entrar a la segunda parte de este webinar, que es una parte también muy interesante para aquellos que quieren ver un poquitito lo que es el diseño con estos materiales, cómo son las ecuaciones de diseño y cómo se hace esto con un software también. Lo importante es que antes de enfrentarse a un software uno tiene que conocer la guía o las ecuaciones de diseño que se van a utilizar para poder identificar qué es lo que pregunta el software, qué es lo que arroja el software, qué es los cálculos que hace el software. Entonces uno tiene que familiarizarse con las ecuaciones de diseño, de la normativa que uno va a utilizar. Normalmente estos softwares utilizan diferentes códigos, al menos el de nosotros utiliza varios códigos, usted escoge con qué código quiere diseñar y él utiliza toda la filosofía de diseño de ese código. Entonces vamos a mirar primero, digamos, las ecuaciones de esta guía, la guía norteamericana, el ACI 440. Los norteamericanos hicieron su primera guía en el año 2001, la actualizaron en el 2008 y la última versión es del año 2017. En esta parte introdujeron el capítulo 13, que es la parte sísmica, que ya les mostré, y este sería, digamos, el documento obligado de lectura de ustedes para poder, digamos, hacer un diseño y entender lo que pide el software. Vamos a explicar lo que es el capítulo 10, la parte de flexión de vigas, reforzamiento a flexión, se llama esto. Este es un típico caso, ya puede ser un puente o un muelle en donde va a pasar una máquina o un camión más pesado. Obviamente usted tiene que calcular cuánto material compuesto en la zona de tensión para soportar este peso que está acá. Este es el típico caso de reforzamiento a flexión. O en el caso de edificios, aquí vemos el diagrama de momentos, momento negativo, momento positivo, y vamos a colocar un equipo muy pesado.
obviamente tenemos que reforzar en las zonas de tensión. Pero ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo es la filosofía de diseño? Aquí vemos una viga en el cual le vamos a hacer un aumento de carga, como ven acá, y vemos el diagrama de momentos acá. Más grande en el centro y más pequeño en los extremos. Esta es la ecuación de la sección ya reforzada, en donde vemos la contribución de los diferentes materiales. Aquí vemos el acero, aquí también está el acero a compresión, aquí está el concreto, y lo que ven ustedes de color rojo es la contribución del material compuesto. El área a su F es lo que uno tiene que calcular para colocar en la zona de tensión, de manera que el momento de la sección ya resistente sea capaz de vencer las cargas mayoradas. Este es mi enemigo, el MU, es la carga factorada o mayorada, que es, digamos, en donde está el aumento de la carga. Este es mi enemigo, el que tengo que vencer, y yo tengo que calcular cuánto material compuesto para poder estar por encima de la nueva carga. Es básicamente eso. Aquí aparece un factor de reducción por incertidumbres en la colocación en el material, y aquí está el esfuerzo al cual trabaja el material compuesto. Entonces, básicamente hay que calcular es el área. Aquí vemos algunos ejemplos de reforzamientos a flexión. Vemos la platina de carbono en reforzamiento de puentes. Este es laminado manual en una losa vehicular también. Y se colocó en dos direcciones. Este es un estadio de fútbol, las vigas del techo en voladizo, por eso se está colocando platina de carbono en la parte superior, en la zona de tensión, ya que es un voladizo. Bueno, el reforzamiento acortante, que es este tipo, digamos, de esfuerzos que se dan en los extremos de las vigas, una tensión diagonal. Entonces, si los estribos no son capaces, hay que calcular material compuesto para absorber estas tensiones diagonales. Como pueden ver ustedes acá, este sería el capítulo 11 de la guía norteamericana. Aquí vemos varias configuraciones. Yo puedo colocar la fibra perpendicular al eje longitudinal o con una inclinación. Para mayor efectividad se puede colocar inclinado, ¿no? A 45 grados, ya que el cortante es una tensión diagonal. Y vean aquí el diagrama de cortante, más grande en los extremos, más pequeño en el centro. Entonces, normalmente uno refuerza hasta cierta parte en donde ya el concreto y el acero es capaz de soportar los esfuerzos de la nueva carga. Hay diferentes configuraciones abiertas o cerradas. La más efectiva es cuando usted envuelve totalmente la viga, pero hay casos en donde hay que colocarlo en forma de U o solamente por la parte lateral. O si usted no puede envolver totalmente, pues puede anclar también para mayor efectividad. Son las 4 configuraciones. Aquí vemos el cortante que resiste toda la sección ya reforzada, en donde este es el cortante que aporta el concreto, el cortante que aportan los estribos y el cortante que aporta el material compuesto. Un factor de reducción por incertidumbres en la colocación, un phi que castiga a los 3, y esto tiene que ser mayor que mi enemigo, que es el cortante mayorado, el cortante factorado, en donde está la nueva carga acá. O sea, mi sección reforzada tiene que ser mayor que este cortante que está acá. Esta es la cantidad, digamos, de cortante que absorbe el FRP, en donde aquí está el área, el ángulo de inclinación de la fibra, la separación de la fibra. Estos son algunos ejemplos de tejidos de fibra de carbono envolviendo una viga totalmente. Este es en forma de U y este es por parte lateral. Algunos ejemplos de lo que son reforzamientos típicos a cortante. Como ven acá, es el capítulo 11 de la guía norteamericana. Finalmente, el otro es el confinamiento de columnas para mejorar la capacidad a carga vertical. Por ejemplo, usted va a colocar un equipo muy pesado, entonces tiene que verificar que la columna sea capaz con ese nuevo peso. En el caso de las columnas de esquina o de la periferia, también puede haber un aumento de momento, no solamente carga vertical, sino momento, debido a este aumento de peso. Entonces, si uno calcula cuántas capas de material compuesto envolviendo la columna, pues obviamente ya este equipo tan pesado no me va a dañar las columnas, no va a haber aplastamiento del concreto. Básicamente aquí, pues hay que decir que en el caso de carga axial y momento, hay que calcular el diagrama de interacción entre el momento y la carga axial, y su columna pues tiene que estar en la zona de compresión. El concreto siempre tiene que estar en compresión, de manera que la fibra esté en tensión cuando el concreto trate de abrirse, digamos ahí, por la carga, digamos por el aumento de carga. Esto es muy importante y esto digamos que se verifica en el software también.
Este es el diagrama de la sección ya confinada, o sea, una sección a compresión sin confinar tiene este diagrama acá. Lo máximo que soporta es el F' sub C del concreto, pero cuando usted ya lo confina con material compuesto, ya hablamos de un esfuerzo del concreto confinado con una deformación mayor a .003. O sea, ya resiste, digamos, muchísima más carga. Y aquí vemos el enemigo, que es la carga axial factorada. Lo que tengo que calcular es aquí el esfuerzo del concreto confinado, pero aquí está, digamos, las propiedades del material compuesto. Aquí el número de capas que yo necesito para que mi carga axial, digamos, resistente sea mayor que mi enemigo, la carga axial mayorada, esta que está acá. Entonces, simplemente aquí calculo el número de capas que se requieren para soportar esta nueva carga que está acá. Es básicamente, digamos, eso. Obviamente esta teoría se puede aplicar si la columna no tiene más de 90 centímetros de lado o cuando uno divide el lado más largo sobre el lado más corto que sea menor de 2, como está acá. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de confinamiento de columnas. Aquí vemos escuelas, estas son escuelas de educación primaria, cómo se reforzaron para, no solamente para soportar cargas verticales, sino también por sismo. Aquí vemos un centro comercial y aquí vemos un edificio de apartamentos también que está siendo reforzado. Muy interesante el sistema, es que la fibra de carbono o el laminado es muy delgado, apenas 1 milímetro de espesor, por lo tanto usted no hace cambio, no pierde área, no hay cambios de rigidez perjudiciales y real, pero sobre todo que se instala de manera muy rápida. Bueno, vamos a mirar el software ya a la parte final de este webinar, pues ya vimos las ecuaciones de diseño. Tenemos un software que se descarga en el caso de Argentina, digamos, lo pueden descargar de le pueden tomar una fotito aquí a este link para que vayan ahí y descarguen no solamente el software, sino también que descarguen la guía de diseño en donde se explica, digamos, la teoría, la filosofía norteamericana. Este software también hace diseño de acuerdo a la guía europea, varias guías europeas, y se explica obviamente el paso a paso cómo funciona el software. Cuando usted lo instale, pues lo puede acceder aquí durante 15 días sin solicitar código, pero lo mejor es que se inscriba, ponga su nombre, correo, empresa, correo electrónico, de manera que quede en la base de datos de SICA, porque a veces hacemos cursos solamente para ingenieros que sean usuarios del software. De todos modos, lo puede utilizar durante 15 días. Si solicita el código, ya le queda instalado de manera permanente en su computador. Aquí está lo que uno llena, digamos, para enviarle conectado a internet para enviar a SICA. Veámoslo, vamos a verlo en acción. Básicamente, vamos a mirar un ejemplo de estos. Imagínense que a ustedes los contratan para este caso, en donde hay un aumento de cargas. Obviamente usted tiene que calcular, digamos, cuánto material compuesto acá, de manera que este equipo tan pesado no vaya a dañar las vigas. Es básicamente eso. Este es un reforzamiento a flexión, pero también hay que chequear, digamos, el cortante también en los extremos, o también posiblemente cuánto va a ser el confinamiento de las columnas, también por este aumento, digamos, de peso. Es básicamente eso. Vamos a mirar esta parte, que es la que, digamos, me gusta mucho a mí, porque es la que hace diseño a flexión de vigas, pero no solamente él calcula la cantidad de material compuesto, sino que le dice a uno de dónde a dónde hay que llevarlo de manera segura, de manera que cubra todo lo que es el diagrama de momentos con las nuevas cargas. Entonces, esta parte pues es muy importante. Matías, voy a compartir aquí el software. Por favor, me avisas si lo ven, para que lo voy a compartir aquí con ustedes, que yo lo tengo aquí. Espérate, a ver. Lo voy a abrir. Tú me dices cuando aparezca ahí. Ahí sí lo están viendo o no. Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. ¿No lo están viendo? Sí, Sí, ahí se así ve. es, lo estamos viendo. Ok. Lo bueno de esta plataforma es lo que uno abra, lo están viendo. Entonces, bueno, ahí están viendo la parte donde dice
digamos, aceptar y la parte de idiomas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces escogemos el idioma español, funciona con varios idiomas, le digo aceptar, voy a decirle nuevo, lo grabo en alguna, digamos, archivo, le digo examinar, yo lo voy a guardar en el escritorio aquí y le pongo, por ejemplo, Viga, y coloquémosle ejemplo, y coloquémosle Argentina, ahí le pongo cualquier nombre, y le decimos que guardar. Entonces le dimos a aceptar. Cuando ya, digamos, le damos esto, él aparece aquí la normativa que usted escoge. Vamos a escoger la normativa norteamericana en unidades métricas. Escogemos el país, digámosle que vamos a escoger el portafolio de Argentina y le damos aceptar y ahí ya aparece, digamos, el software. Ahí lo están viendo totalmente en la pantalla, Matías y Laura. Así es, Jorge. Ok. Bueno, entonces, espérate, yo quito esto, me quito yo de aquí que estoy apareciendo por acá. Ok, listo. Entonces, vamos a escoger esta parte. Muy importante, digamos, el triángulo. Con el triángulo usted dice nuevo, guarda el archivo, donde en cualquier escritorio, en su disco duro, para saber, aquí escoge la fecha. Aquí puede escoger el nombre del proyecto, cómo se llama el elemento estructural, todo lo que usted escoja acá, pues aparece en las memorias cuando usted imprima. Entonces escogemos esta parte y aquí luego pasamos a geometría. Este es un caso de una viga que tiene 7 metros de longitud, mire cómo está acá. Yo puedo tener también luces vecinas que me afecten los diagramas de momentos de la luz principal donde voy a calcular fibra de carbono, pero en este caso, digamos que solamente tengo la viga, entonces deshabilito esto. Aquí le digo que tiene una columna aquí de 40 centímetros, pongámosle 400, acá, y aquí 400, y mire cómo él va formando acá ya la figura. Le digo que va a estar el 100% de la carga muerta, no va a haber carga viva en el momento de reforzamiento, y aquí ya defino cualquier tipo de carga. Tanto para cargas muertas como vivas, puedo definir cargas puntuales o momentos o cargas lineales, trapezoidales, cualquier tipo de carga. Puedo definir. Esto se llama condiciones iniciales, o sea, la carga muerta en el momento de hacer el reforzamiento es dead load, carga muerta, y esto live load es carga viva. En el caso de carga muerta, aquí voy a una carga lineal en toda la longitud que tiene 5 kilonewton metro, y aquí 5 kilonewton, y miren que él ya la colocó acá, la carga muerta. En el caso de, bueno, aparece también una carga puntual, voy a definir aquí, agrego otra, y le digo que voy a colocar una carga puntual. Y la voy a colocar a los 2 metros y es una carga que tiene un valor de 1 tonelada o 10 kilonewton, como está acá. Y mire que aquí ya agregó otra carga más. También podría ser lo mismo, digamos, acá con la carga viva. Vamos a mirar acá, entonces vamos a colocar carga viva en esta parte. Por ejemplo, si usted quiere eliminar una carga, por ejemplo, quiere eliminar esta carga porque se equivocó, simplemente se para ahí y donde está la hojita con el que parece la camiseta de River, aquí vean como ven, con la banda roja, tan. Entonces ahí usted desaparece la carga que quiere quitar. O sea, aquí vamos a agregar una carga lineal, también lo mismo, viva, de 5 kilonewton, 5, agreguemos entonces la carga, otra carga acá, puntual, a los 2 metros, que fue la que quité allá, coloquémosla acá y la colocamos de 10 kilonewton. Y otro detalle, yo puedo agregar, digamos, otra carga acá, digamos que sea un momento, aquí, un momento, y lo voy a colocar a los 5 metros del apoyo y que sea un momento de 20 kilonewton metro. Otra carga diferente, mírenlo acá. Como pueden ver ustedes aquí, ya quedó colocado. Mire que cualquier tipo de carga usted puede definir. Aquí vamos a definir la sección transversal.
le decimos que la resistencia a compresión del concreto es 21, dejamos los factores de aquí de reducción o digamos de afectación de los materiales del ACI, o si usted tiene una, pues también puede definir otros. Puedo definir cualquier tipo de viga. Puede ser una sección doble T, T invertida, T, losa, viga rectangular, puede tener chaflán, o sea, usted puede definir cualquier tipo de sección, si es una viga posttensada o es una viga con refuerzo convencional. En este caso, es una viga que tiene de altura, o sea, o el ancho es, en este caso es de 300 milímetros, 30 centímetros y de altura 500, como ven ustedes acá, y ella hace ya, digamos, la sección. Yo voy grabando aquí en el disquete a medida que voy, aquí ya aparece el acero de refuerzo. Voy a definir acero de refuerzo arriba y abajo, aquí es muy sencillo, agrego también lo mismo, el recubrimiento, le vamos a colocar que es 40 milímetros. Usted puede definir cualquier tipo de acero. Voy a definir un acero, digamos que por el usuario, que tenga un FY de 420, 4 barras, y le digo que sean barras de media, o sea, de 12.7. Ahora voy a definir el refuerzo en la parte inferior, lo mismo, en recubrimiento de, mire que él ya va pintando acá, escojo cualquier tipo de acero, digámosle que un grado 420, con un FY de esto, 4 barras, y lo mismo, aquí también me dice que tiene barras de media. Si la viga tiene refuerzo posttensado, usted también puede definir refuerzo posttensado acá, en esta parte. O sea, recibe cualquier tipo de acero. Aquí ya viene la parte de esfuerzos, ya vamos a definir la cantidad de fibra de carbono. Aquí es donde el programa me dice si hay que reforzar o no. Yo le digo que haga diseño para momento positivo. Los españoles lo llaman pésimo, o sea, momento positivo máximo, pero también se hacen diseños por momento negativo o en cualquier parte donde prefiera el usuario. Aquí él calcula los momentos, digamos, de carga muerta, carga viva. Esta parte, digamos que está acá, los dos primeros son condiciones que se tienen que cumplir, sobre todo esta condición, 1,1 carga muerta, 0.75 carga viva antes del reforzamiento. Por si llega a faltar la fibra de carbono, que la viga no colapse, el programa calcula el momento resistente de la sección 84. Aquí en esta parte, mire que me dice que mi viga aguanta 84, pero yo le estoy metiendo 117. Miren que en color verde el programa calcula el diagrama de momentos de esta combinación que está acá, la cual yo puedo inclusive cambiar. Estas combinaciones de carga yo las puedo cambiar, ¿cierto? Aquí mire que me está entrando mayor carga, por lo tanto me toca reforzar. La parte de incendio, digamos que es muy sencillo, simplemente él verifica que si llega a haber un incendio, la fibra de carbono se pierde, pero su viga tiene que ser capaz de soportar una vez el momento de carga muerta, más una vez el momento de carga viva. Aquí yo le digo laminados, ya aparece laminados, voy a calcular la cantidad de fibra de carbono porque resulta que me está entrando un momento mayor. Miren, yo aguanto 84 y me está entrando 117. Entonces, acá escojo pegado, lámina de carbono. Puede ser una lámina de carbono de 5 centímetros de ancho, 1.2 milímetros de espesor, como está acá. Yo le digo a la calculadora que calcule y él me calcula 3 platinas de carbono, como ven ustedes acá, o sea, así de rápido. Aquí en esta parte él me verifica y me dice, mire, su viga pasó de 84 a 119 con las 3 platinas de carbono. Estoy venciendo al momento último, estoy bien, y en condiciones de servicio estoy bien también. O sea, el concreto y el acero están trabajando, digamos, dentro de los límites, en condiciones de servicio, o sea, carga sin mayorar. Estos dibujos que están acá, pues me muestran la posición del eje neutro, qué zona está en tensión, compresión, y los valores de esfuerzos en los aceros y en la fibra de carbono. Incluso estos dibujos yo los puedo exportar a otros formatos de AutoCAD o algo, si quiero hacer alguna conferencia con ellos. Esta es la parte interesante y ya la parte final, en donde el programa me calcula las 3 platinas de carbono, pero me despieza. Aquí me dice, me dice que tengo que colocar platinas de carbono de 6 metros de longitud, empezando a 18 centímetros de la cara de la columna, hasta llegar a 42 centímetros de la cara de la columna. Ya cubriendo esta área, cubro las partes, digamos, más grandes del diagrama de momentos, entonces estoy en una zona segura. Finalmente, pues digamos que el programa lo que hace es imprimir
él imprime ya, muestra los cálculos. Le digo aquí vista preliminar, le digo acá que disminuya un poquitico para ver página por página, y aquí el programa me muestra pues los datos de entrada primero y todos los cálculos que él hace, incluidos pues todas las combinaciones de carga, me hace un resumen de longitudes de la platina, pero finalmente también en esta parte, la última parte, muestra cómo se aplica la platina de carbono, las propiedades del adhesivo, cómo es la preparación de superficie, o sea que realmente saca unas memorias pues bastante complejas. En este caso eran 18 páginas con ese cálculo. Aquí le digo cerrar y ya vuelvo otra vez al programa, digamos, original. Bueno, ya con esto, digamos que damos por terminado lo que es este webinar. Ya llevamos algo más de una hora, hora y 20, creo, más o menos, que era lo que teníamos estipulado. Digamos, cursos de cálculo, pues aquí expliqué de manera muy rápida, pero solamente la parte de flexión, pero normalmente pues damos cursos de cálculo donde se explica más en detalle este cálculo, también cortante y confinamiento de columnas, y también la parte sísmica. Eso digamos que son cursos de cálculo, constantemente los estamos dando, y así que estén pendientes para cuando sean los próximos cursos. Bueno, Matías, Laura, no sé, alguna pregunta. Ya con esto pues doy por terminado el webinar. Estupendo, Jorge. Creo que ha sido muy claro y, bueno, el público puede registrar sus preguntas. Bueno, muchos de ellos seguramente ya lo han hecho y, bueno, los que quieren pueden hacerlo en estos últimos instantes o bien en el mismo formulario de encuesta. Quienes quieran pueden colocar en el último campo de texto las preguntas que les hayan quedado y luego, bueno, te las acercamos, Jorge, para algún momento que puedas responderles a la audiencia por mail. Así Perfecto. que no quedaría más que simplemente volver a agradecerte por el tiempo que tomaste con esta presentación y, bueno, por compartir tus conocimientos con la audiencia de Argentina. Perfecto, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Matías, muchas gracias. Laura, de SICA Argentina, muchas gracias a todos por la invitación y chao, chao. Muchas Adiós. gracias. Chao. Muchas gracias, Matías. Bueno, adiós.